Bien, estamos aquí en este vídeo tutorial para realizar un ejercicio del módulo 0293, motores térmicos y sus sistemas auxiliares del ciclo formativo de grado superior automoción. Bien, nos dice así el enunciado: un motor de encendido por compresión, es decir, ya nos está diciendo que es un motor diésel de 4 cilindros y 4 tiempos. Nos dan la presión máxima que alcanza el motor, nos dan un dato importante que es la relación de compresión, ¿vale? Dosado relativo, esto es importante, ¿vale? Que es relativo, no es el dosado, es decir, no es directamente lo que nos da o el dosado que consume el motor. El primer apartado es un apartado totalmente teórico, que es saber dibujar el diagrama indicador del ciclo real y el diagrama presión-volumen del ciclo de aire equivalente. Bien, en segundo lugar nos piden calcular la presión después del proceso de compresión, es decir, al final de la compresión, que correspondería con el punto 3 del diagrama teórico o P1, conforme al ciclo de aire equivalente. El tercer apartado es la potencia efectiva, nos dan el dato del gasto máximo, el rendimiento efectivo y una serie de datos complementarios. Bien, de los datos complementarios es muy importante aquí que nos están dando estos, que son las condiciones atmosféricas, es decir, las condiciones a las que se realiza la admisión. Y por tanto, en el diagrama teórico coincidirán con la presión al inicio de la compresión, porque recordar que al ser un diagrama teórico, y también esto se cumple en el diagrama real, esa presión, si no es sobrealimentado, es la presión atmosférica. Por lo tanto, ya nos están dando la presión al inicio de la compresión. Bien, pues con todos estos datos vamos a ir realizando el ejercicio. Bien, pues vamos a ver este ejercicio de un motor térmico, en concreto un motor encendido por compresión, es decir, un diésel, en el que en la primera pregunta nos pedían el diagrama indicador, que el diagrama indicador, recordar que es el diagrama de ciclo real del citado motor. Bien, pues sería este de aquí. Entonces es muy importante empezar por el punto 1, que es recordar que es la presión de admisión que se origina a presión atmosférica. Este lazo inferior iría hasta el punto 2, donde terminaría el proceso de admisión. Bien, el proceso 2-3, que sería hasta aquí, ¿vale? Correspondería a la compresión del aire, ¿vale? Recordar que en un motor diésel lo que hacemos primero es comprimir el aire y luego inyectamos el combustible que por autoinflamación producirá la combustión. Aquí en el punto 3 es muy importante destacar que es el inicio de la inyección. Del 3 al 4 es donde se produce la combustión. Después, posteriormente de la combustión, del 4 al 5 es la expansión y por lo tanto es la realización del trabajo real por parte del motor. Y finalmente del 5, 6 otra vez al 1 sería el escape. Bien, indicar que sí que es muy importante que este punto, es decir, una tangente a ese lazo y hasta el punto 3, es el avance de la inyección. Por otro lado, entre el 5 y el 6 es el avance de la apertura del escape. Y recordar que es muy importante, del 1 al 2 es la distancia del punto muerto superior del pistón al punto muerto inferior del mismo, con lo que es el volumen unitario. Este es el diagrama real, ¿vale? Que es lo que nos pedían en el primer apartado. Ahora vamos a ver el diagrama teórico y con ello vamos a sacar el segundo apartado. Bien, aquí tenemos el diagrama de un ciclo teórico de un motor de encendido por compresión o diésel. Bien, vemos que las simplificaciones son significativas. En el lazo inferior es simplemente una raya. Del proceso 2 al 3 sería el proceso de compresión del aire, mientras que el proceso de combustión, recordar que en este diagrama se dividía en dos partes. Una primera combustión del 3 al 4 que se realizaba a volumen constante o isocórica y una segunda combustión
del 4 al 5 que se realizaba a presión constante o isobárica. Posteriormente, del 5 al 6, recordar que es la expansión y por lo tanto la realización del trabajo. Y del 6 al 2 estaba la cesión de calor, que lo asemejábamos al escape de los gases. Y así otra vez a empezar. Bien, en este caso nos están pidiendo la P1, que es la que corresponde con el punto 3, que es la presión al final o después del proceso de combustión conforme al diagrama teórico. Hemos de indicar que en este caso también nos daba la relación de compresión del motor y nos daban datos sobre otras presiones. Bien, pues vamos a proceder a hacer el cálculo de la presión final, que es un cálculo bastante bueno. Pues para calcular la presión después del proceso de compresión, bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que la relación de compresión en un proceso teórico, ¿vale?, es la presión final entre la presión inicial. Bien, en este caso, estas presiones, bueno, pues la presión inicial coincide con la presión atmosférica y coincide con la presión del punto 2, ¿vale?, del diagrama. Mientras que la presión final coincide con la presión del punto 3, que es la que hemos denominado P1. Por tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es que la presión final es igual a la presión inicial por la relación de compresión. Bien, la presión final, tenemos la presión inicial, porque nos estaban diciendo que era 0,90 bar, que este es el dato, porque es la presión atmosférica. La relación de compresión también nos la daban, porque era 19,1. Y el coeficiente adiabático de los gases era 1,40. Bueno, pues haciendo esta simple operación, ya tenemos contestado este apartado. ¿De acuerdo? Es decir, el apartado primero de cálculo ya está contestado. Ahora vamos al apartado segundo, que es un poquito más complejo, porque hay que operar. El siguiente apartado lo tenemos ahí, que es calcular la potencia efectiva si el gasto másico de aire nos lo daban, era 0,063, ¿vale? Y el rendimiento efectivo del 38,90. Bien, vamos a ver. Primero tenemos que partir, obviamente, de la fórmula del rendimiento efectivo, ¿vale? El rendimiento efectivo, recordar que era arriba del todo la potencia efectiva, abajo el gasto másico del combustible y aquí el poder calorífico del combustible. Bien, en cuanto a datos que nos dan, bueno, pues vamos a ir poniendo dos datos que nos dan. Este de aquí nos lo dan, que es 38,90%, es decir, 0,389. Este dato de aquí también me lo dan, ¿vale?, que son 37.500 kilojulios partido por kilogramo. ¿Qué dato tengo yo que hallar? Bueno, pues el dato que tengo yo que hallar es este de aquí. Este de aquí parcialmente me lo dan, ¿vale?, porque me dan una serie de datos. Bien, en primer lugar me dan el gasto másico de aire, ¿vale? Hay que recordar que el gasto másico de aire en este caso son 0,0
6,3. Bien, una cosa muy importante es que recordar que los gastos se relacionaban con lo que nosotros denominamos dosado, ¿vale? Que es nuestra F. Recordar que el dosado es la relación que hay del gasto másico de combustible y el gasto másico de aire, ¿vale? Por tanto, de esta fórmula va a ser la que yo saque el gasto másico de combustible, que es el único dato que me falta, ¿vale? Es decir, este de aquí está relacionada con ese de ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos dan varios dosados, es decir, como dato, el problema nos dice, en primer lugar, el dosado estequiométrico, ¿vale? En este caso, ¿vale? Y me dicen que este es igual a 1 partido por 12,474. Pero por otro lado, me dan el dosado relativo, ¿vale? Y recordar que el dosado relativo estaba relacionado con el dosado estequiométrico, ¿vale? En este caso, el dosado relativo nos dicen que es 0,75. Bien. Y hay que recordar que todos estos dosados estaban relacionados entre sí, puesto que el dosado relativo era la relación entre el dosado que utiliza el motor, que es el que yo estoy buscando, y el dosado estequiométrico, ¿vale? Que es el dosado ideal. Bien, pues entonces fijaros que de aquí puedo sacar F, ¿bien? Que F es dosado relativo multiplicado por el dosado estequiométrico. Por tanto, vamos a realizar dicha operación. El dosado que utiliza el motor es el dosado relativo por el dosado estequiométrico, que es un dato también, y esto nos da lo siguiente. Bien, pues ya tenemos ahí el valor de la multiplicación y nos da 0,061. Recordar que como es un dosado, esto no tiene unidades. Bien, pues ya con esto de aquí, ya con esto de aquí, el gasto de combustible es el gasto másico de aire por el dosado, que es lo que hemos obtenido, que es esto. Bueno, pues entonces ya tengo yo que el gasto másico de combustible es esto de aquí.
fijaros que esto estaría en kilogramos. Segundo es una unidad muy pequeña, ¿vale? Porque sería 0,00, por lo tanto voy bien. Y la calculadora para operar pues me ha dado esto, ¿vale? Bueno, pues ya vamos a ir a nuestra fórmula, ¿vale? Que es esta de aquí. Puesto que yo tengo que el rendimiento efectivo es igual a la potencia efectiva partido por gasto máximo de combustible por el poder calorífico del mismo, estaremos de acuerdo en que la potencia efectiva es el rendimiento efectivo por gasto máximo de combustible por poder calorífico. Rendimiento efectivo, al final era un dato, era 0,389. Gasto máximo de obtenido 264. Esto está en kilogramos segundo. Y el poder calorífico del combustible 37.500. Esto está en kilojulios, kilogramo. Bien, pues entonces vamos a ver si nos da esto las unidades correctas. Esto con esto se va y me quedaría la unidad en kilojulios partido por segundo. Bueno, pues dado que la unidad de julio partido por segundo es el vatio, pues la potencia efectiva esta me da en kilovatios. Bien, pues vamos allá. La potencia efectiva de ese motor es, haciendo la operación, 55,25 kilovatios. Bien, que si yo lo quiero tener en caballos, pues simplemente hago la conversión, ¿vale? Lo podemos hacer con la calculadora, que es lo que voy a hacer yo. Y esto equivaldría aproximadamente a 74 caballos. Bueno, pues con esto termina este ejercicio, que como veis no es complicado, pero lo que sí hay que tener muy claro son los conceptos teóricos de rendimiento, dosado relativo, dosado estequiométrico, etc. Bueno, pues hasta aquí. Y como siempre, os damos un saludo y esperamos que os haya gustado. ¿De acuerdo? Hasta luego.